Hola, buenas tardes. Antes de nada, mi nombre es Víctor Rodríguez, yo soy director técnico de la empresa Longi, fabricante de módulos solares y responsable por la región de Europa. Dar las gracias también por la oportunidad de participar en este evento. Hoy iremos a hablar un poco de LCOE, de nuestras nuevas soluciones donde podemos mejorar también el retorno de una inversión en una planta fotovoltaica. Yo haré una pequeña presentación, y después al final la idea es que tengamos algunas inquietudes, dudas, y estaré disponible para contestar a todas las preguntas. También decir que yo llevo 14 años en el sector fotovoltaico y que los últimos 6, antes de ingresar a Longi, estuve muy conectado con Sudamérica, con Chile, con Argentina, con Brasil, con México. Entonces también de alguna forma un placer estar de nuevo aquí hablando para esta región donde he pasado también los últimos 6 años. Yo voy a parar mi vídeo y voy entonces a empezar con un PowerPoint para entonces hablarnos de los temas sobre todo enfocados en el LCOE, que al final es lo que nos interesa para tener también idea del retorno de nuestra inversión. Entonces, si me permiten, solo cancelar el vídeo. Entonces, una pequeña presentación de quién es Longi. Longi es el principal fabricante de módulos solares del mundo, pero el origen de Longi viene de las obleas, de las wafers, y aún hoy en día tenemos 40% del mercado de las obleas monocristalinas. Entonces aquí no voy a ir a mucho detalle de la presentación de la empresa, pero solo algunos puntos importantes que nos diferencian, como por ejemplo esto de tenermos bastante controlada la cadena para producción de un módulo fotovoltaico, porque como he mencionado somos fabricantes de wafers, fabricamos wafers para nuestra producción de módulos y también para nuestra competencia. Solo fabricamos wafers o obleas monocristalinas. Tenemos la división de células y módulos fotovoltaicos, también mono, con nuestras obleas, y tenemos una división que aún está creciendo, que es de proyectos para plantas fotovoltaicas. Algunos números, no les voy también molestar mucho, pero algunos números que llaman la atención, como por ejemplo somos más de 40.000 personas en Longi, nuestros resultados de 2019. La historia aún es corta, pero muy interesante. Longi ha sido fundada en 2000. En 2014 empezamos entonces a expandir para la fabricación de células y módulos fotovoltaicos, y en 2020 somos el principal fabricante de módulos fotovoltaicos monocristalinos. Algunos números que también soportan lo que estoy a decir, por ejemplo, desalientar aquí, tenemos el rating AAA de PVT como a nivel de bancabilidad de nuestro producto. Aquí hago referencia que lo tenemos en 2019 y ahora mismo hace un par de semanas nos han vuelto a confirmar que somos el único fabricante de paneles fotovoltaicos con AAA a nivel de bancabilidad. Nuestra presencia a nivel mundial, como podemos también ver, ya empezamos a tener una expansión muy interesante a nivel mundial. En Sudamérica estamos muy localizados en Brasil, pero claro, tenemos proyectos ya por toda Latinoamérica, por bien que nuestra sede sea en São Paulo, Brasil. Esta es la referencia que había ya comentado, de que Longi representa 40% de la producción en el mercado de obleas monocristalinas. Nosotros solo fabricamos módulos monocristalinos,
Yo tengo 14 años de fotovoltaico, he vivido los tiempos en que el policristalino tenía más presencia en el mercado que el monocristalino. Los últimos años todo el mundo está utilizando monocristalino y nosotros estamos también con el mono tipo P. Si después hay alguna pregunta con relación al tipo N, podremos discutirla. Hoy en día aún no hay mucha demanda del tipo N, sobre todo por el coste de esta solución. De todas formas, nosotros también fabricamos tipo N obleas para nuestros clientes a nivel de obleas o wafers. A nivel de módulos, aún no encontramos que el mercado, por la estructura de costes de la solución tipo N, sea el mercado actual. Podrá venir a ser, esperamos que sí, estamos confiantes que sí, que se podrá dar ese cambio, pero ahora mismo es un mercado tipo P. Un poquito de la evolución de los últimos años, porque al final vamos a relacionar también esta evolución con las soluciones para reducir nuestros costes del sistema y también optimizar costes de energía, etc. Aquí es muy interesante porque pueden ver la evolución a nivel de potencia que tiene un módulo desde 2015 hasta 2020-2021 y también la evolución a nivel de eficiencia de la célula, que ahora hablamos de eficiencias de 22,8%. Una pequeña idea de lo que podrá venir a pasar. Yo hablaré un poquito de eso, pero LONGi invierte muchísimo en I+D. Y cuando se habla de I+D, yo recibo esta pregunta muchas veces, los fabricantes siempre están a presentar soluciones, evoluciones, nuevas eficiencias, nuevas tecnologías. ¿Cuál es el camino que nos espera? Esta gráfica nos ayuda un poquito a entender a nivel de investigación y desarrollo qué tecnologías se están a estudiar, heterojunction, back contact, contactos pasivados, etcétera, etcétera, pero aquí una idea de lo que es la predicción, si bien que después las cosas se pueden también acelerar un poquito más y sabemos que el sector es muy dinámico. El COE. La idea es relacionar cómo es que un módulo fotovoltaico puede o no ayudar a nivel del LCOE. Entonces, me gustaría de empezar por dar una corta explicación de lo que es el LCOE y por qué es que se compara o se utiliza el LCOE para hacer comparativas entre países, proyectos, etcétera, porque al final lo que nosotros estamos a medir con el LCOE es la suma de todos los costes, desde el CAPEX, desde la inversión para instalar la planta, hasta el final de la vida de la planta, por la energía que nosotros conseguimos producir. Entonces, hay muchísimos factores que influencian esta unidad de medición, como puede ser el COE. Nosotros tenemos un sistema, y ese sistema para su instalación tiene un coste inicial. El sector fotovoltaico aún habla mucho de CAPEX, hablamos también ya de OPEX, pero es un sector por el tema de las subastas, de las inversiones altas al inicio, donde el CAPEX aún tiene un enfoque muy grande, también a nivel de financiación por bancos, por fondos, etcétera. Pero la realidad es que hay una inversión inicial, un coste inicial. Después hay una operación y mantenimiento. Una planta fotovoltaica no es que sea extremadamente compleja, pero tiene sus particularidades y si no hacemos una buena limpieza, un buen mantenimiento, la performance, el resultado y el retorno de nuestra inversión no será lo mismo, lo que significará que tendremos un LCOE más grande porque tenemos más costes y no hemos producido el suficiente para compensar esos costes. Y después también, claro, a nivel de las características del país, a nivel de las características de irradiancia, de polvo, de lo que sea a nivel de condiciones del local que nos pueda ayudar o significar un coste superior. Por ejemplo,
Hablábamos del OPEX o del mantenimiento y de la limpieza. Si nosotros estamos con nuestra planta en un ambiente donde hay mucha contaminación, donde se ensucian mucho los módulos, hay un coste adicional de limpieza. Por otro lado, hay sitios donde no necesitamos una inversión tan grande en limpieza porque los módulos no se ensucian tanto. Y esto es un ejemplo pequeño, pero dentro de este ejemplo hay muchos. Hay necesidad de hacer un buen mantenimiento de los fusibles, de los cables, etcétera, etcétera, para garantizar que nuestra planta nos va a producir la energía suficiente para que tengamos entonces un LCOE interesante. Indo un poquito más en detalle y mirando a nivel de factores, vamos a separar aquí por grupos principales y hablando del yield. El yield al final es lo que nosotros producimos, lo que la planta nos va a producir en un determinado espacio de tiempo y qué influye para que nosotros tengamos un mejor o un peor yield. A nivel de la tecnología, de los módulos, está directamente relacionado. Un buen módulo fotovoltaico es el módulo que nos da durabilidad, que aguanta los 30 años, que tiene poca degradación y que nos garantiza una buena producción. Aquí hablamos de eficiencias, hablamos de la capacidad del módulo. Y esto está relacionado con cómo se diseña el módulo, cómo se construye el módulo, qué tipo de materiales utilizamos, qué tipo de tratamiento damos a las células, qué ensayos hacemos para garantizar que el módulo en campo va a aguantar lluvias, vientos, granizo, de todo que está expuesto un módulo en el exterior. Y sabemos que tenemos módulos desde Atacama a regiones con nieve, por tanto, tienen que ser productos capacitados para producir en condiciones muy adversas muchas veces. Y después también, si nosotros tenemos un buen producto, pero no le cuidamos, no le limpiamos, no sabemos mantenerlo, tampoco nos va a ayudar mucho. A mí me gusta mucho dar ejemplos concretos y les voy a dar uno. Yo me acuerdo de en 2011, 2012 hacer una inspección de planta en Cabo Verde, en las islas en el Atlántico, y yo no conseguía ver las células con tanto polvo. La empresa propietaria era la primera planta, no tenía mucha experiencia, la limpieza costaba porque en Cabo Verde es muy difícil conseguir agua y tenía un coste muy alto, pero el facto de no limpiar y el polvo ser tanto que no se veían las células, no interesa tener el mejor módulo del mundo si no le cuidamos. Para dar algunos ejemplos. Entonces, ¿qué contribuye para que desde el punto del módulo, a nivel de la tecnología del módulo, nosotros podamos tener un módulo que nos garantiza un yield, una producción que nos interesa para garantizar nuestro retorno? Por ejemplo, nosotros trabajamos a nivel de efecto fotoeléctrico. El sol tiene que llegar a la célula tiene que hacer el efecto y tiene que generar electricidad o corriente. Los materiales de la construcción tienen que estar preparados para absorber lo más posible la irradiancia y no al revés, no haber reflexión. Entonces, el tipo de materiales, su transparencia, su calidad, como por ejemplo los encapsulantes, que aquí damos el ejemplo del EVA, el EVA es etilvinilacetato, que es un tipo de encapsulante, hoy en día también se utiliza mucho POI, tiene que ser el más transparente posible para que no tengamos pérdidas ópticas, el tipo de vidrio, las distancias entre células, si es monofacial o bifacial. Y dejo aquí una nota de una Smart Soldering que la explicaré un poquito más en detalle porque es algo muy de longe, es una tecnología patentada por nosotros y la explicaré un poquito más en detalle. Porque al final lo que nosotros que queremos es corriente, electricidad y generar. Y para eso también la tecnología, nos vimos alguna evolución desde 2015, pero si vamos un poquito más atrás, a 2008, 2010, hasta el día de hoy, y comparamos a nivel de eficiencias o potencias, o incluso el diseño de las células, que antes eran células enteras con 2 soldaduras y se soldaba manual. Hoy en día tenemos células más grandes, con otro tipo de tratamiento superficial, como por ejemplo cuando hablamos del LETID o del PERC,
y que nos garantizan potencias y eficiencias que ya no se puede comparar con 10 años. Por eso digo que es un sector muy dinámico y que aún nos espera muchas sorpresas a nivel de desarrollo tecnológico en el sector fotovoltaico. Claro que, por otro lado, lo que también queremos es garantizar que a lo largo de los 25 o 30 años que va a funcionar la planta, que los módulos se degraden lo menos posible. Todo esto junto de ganancia óptica, ganancia eléctrica y reducción de la degradación es, desde el punto de vista del módulo, lo que nos va a garantizar un buen yield o una buena producción. Desde Longi, lo que nosotros hacemos es con determinados partners, como los que enseño aquí, que al final son partners de componentes de la instalación, como trackers, o partners de materiales que utilizamos para construir nuestros módulos, como por ejemplo DuPont, de las backsheets. Con ellos hacemos estudios, hacemos I+D, para optimizar cada vez más nuestro módulo y garantizar a nuestro cliente un yield, una producción. Por otro lado, no solo el yield, pero el yield es importante, pero también es importante entender si la empresa a que estamos a comprar los módulos, sean módulos o trackers o cables o cualquier componente, cómo está a nivel de su salud financiera. ¿Y por qué es importante? Porque nosotros tenemos garantías a 12 años, tenemos garantías a 30 años. Entonces, entra aquí el tema que he mencionado de la bancabilidad, porque cuando vamos a un banco o un fondo financiero pedir dinero para invertir en una planta fotovoltaica, al elegir los componentes, y el módulo es el principal componente de la planta porque es el elemento generador, tiene mucha importancia cuál es la forma como la institución financiera ve el fabricante que produce esos componentes. El tema de sermos AAA, como les enseño aquí en esta pequeña figura, nos ayuda muchísimo a nosotros y a nuestros clientes a la hora de financiar sus proyectos. Para atestar lo que estoy a decir, utilizamos terceras partes. Por ejemplo, yo puedo hablar un poquito con más seguridad de una de ellas. Damos aquí 4 ejemplos de PV Magazine, DNV, de Retec y también To Bryland. Son todas terceras partes que están muy reconocidas en el sector. Y, por ejemplo, yo trabajaba en To Bryland, hacía controles de calidad, evaluábamos y comparábamos tecnologías, y este que está aquí, All Quality Matters, es un premio que la tercera parte a cada año atribuye a fabricantes de distintos componentes, y para el caso de los módulos tiene un premio para el mejor yield, para el módulo que garantiza la mejor producción. Y Longi lo viene a ganar en los últimos años este premio del mejor yield en los módulos fotovoltaicos con To Bryland. Por ejemplo, en el caso de PV Magazine, lo que hicimos fue comparar cuál es nuestro yield, nuestra capacidad de generar, en este caso, una base mensual, y comparar con otros módulos, y podemos ver en esta gráfica que obtuvimos, quedamos en primer lugar y obtuvimos resultados muy interesantes cuando comparado con otros de potencias similares. Pero yo garantizar mi producción y garantizar un LCOE interesante, como ya lo he mencionado, no depende solo del módulo, pero también del sitio. Y cómo mantenemos el sitio, pero también cómo lo diseñamos. Por ejemplo, yo hablo aquí de parámetros eléctricos, en que hablo de la tensión en vacío, el VOC. ¿Por qué? Porque este es uno de los parámetros que nos permite decidir cuántos módulos nosotros vamos a poder instalar en serie en la misma string. Tenemos una limitación de los 1500 voltios. Entonces sabemos que no podemos ultrapasar los 1500 voltios. Entonces el número de módulos que vamos a poder poner en una string está directamente relacionado con la tensión de vacío que tenga ese módulo.
Si nosotros tenemos VOCs muy altos, vamos a tener menos número de módulos. Si tenemos VOCs más bajos, podemos aumentar el número de módulos. ¿Dónde afecta esto? Si yo tengo menos módulos, voy a necesitar de más strings para instalar el mismo número de módulos en la planta total. ¿Qué significa esto? Extra coste de estructuras, de cables, de terreno, de mano de obra, etc. Entonces, uno de los factores que afecta directamente el sistema y el coste del sistema, el conocido BOS o Bill of System, es la tensión en abierto que tiene un módulo, porque nos limita entonces el número de módulos por string. Por otro lado, si generamos corrientes más altas, vamos a tener al final también más potencia, porque para la misma tensión tenemos una corriente más alta. Pero cuidado, porque hoy en día hay muchas soluciones de plantas diseñadas con inversores de string, y ahí hay que tener atención a la corriente que el módulo tiene y a la capacidad de corriente que tiene el inversor de string. Si hablamos, por ejemplo, en el tema bifacial, ahí tenemos otros temas que nos ayudan a mejorar a nivel de instalación la performance o cómo se comporta el módulo, porque el módulo bifacial depende mucho de la calidad del módulo, como cualquier situación, pero en este caso hay 2 o 3 aspectos que tenemos que tener mucha atención a la hora de diseñar o hacer la ingeniería para instalar módulos bifaciales. El albedo creo que es un tema que todo el mundo ya ha escuchado hablar. El albedo al final es el índice de reflectancia que tiene el suelo, y si no tenemos reflectancia no va a llegar luz, porque la luz que va a llegar a la parte trasera del bifacial es la luz que es reflectida en el suelo. Entonces, el albedo, cuanto más alto, mejor, más ganancia de la parte trasera del módulo vamos a tener. Por otro lado, si tenemos un buen albedo, pero tenemos los módulos muy justos al suelo, no hay espacio para la reflexión de la luz. Entonces, por ejemplo, para dejarles alguna idea, para una estructura fija se recomienda mínimo 1 metro de altura entre los módulos y el suelo. Para trackers si hablamos de 1,5 a 2 metros. Esto para garantizar entonces que la luz llegue de forma homogénea a la parte de atrás y podemos ganar con los módulos bifaciales. Sean bifaciales, sean monofaciales, es necesario tener mucho cuidado con sombras. Por ejemplo, problemas de suciedad, de pájaros, de hierbas, de lo que sea, es un mantenimiento que es necesario. Tenemos que entender que si cubrimos células y ellas no están a producir, esto hace con que los diodos funcionen en el módulo y que esa fila donde está esa célula no esté a producir. Entonces, las sombras nos reducen la producción. Muchas veces recibo la pregunta si las sombras pueden o no llevar al colapso de un módulo. Sí pueden, pero depende mucho del número de horas y de la utilización de los diodos. O sea, el número de horas que esas sombras obliguen a que los diodos funcionen o no funcionen, porque ellos también tienen número de horas limitadas para funcionar bien. Y si ultrapasa esas horas, entonces no van a funcionar, y una célula que esté sombreada se va a convertir en una resistencia y no en una célula generadora, y colapsará el módulo. Tenemos que relacionar también esto con las garantías. Yo aquí les dejo alguna idea de cómo están las garantías hoy en día en el mercado y cómo son las garantías que Longi ofrece a sus clientes. En este caso, estamos hablando de un módulo monofacial. Toda nuestra tecnología ya es tecnología PERC, y lo que nosotros garantizamos es que en el primer año el módulo no va a perder más de 2%. O sea, la degradación del primer año, donde tenemos el fenómeno LID, el Light Induced Degradation, que es la estabilización inicial que cualquier módulo fotovoltaico sufre, más el año de producción no va a perder más de 2%. A nivel de degradación por año, estamos a garantizar 0,55% de degradación, esto a lo largo de 25 años. Y nuestra garantía de performance para un monofacial son 25 años.
Hay otra garantía, que es la garantía de defectos del producto. Y esa garantía son 12 años para el mono facial, pero también son 12 años para el bifacial. Hay diferencias a nivel de garantías entre el mono facial y el bifacial. En el bifacial estamos a dar los mismos 2% para el mismo año, pero hacemos o garantizamos hasta 30 años de performance y la degradación anual no son 0,55%, pero 0,45%. ¿Okay? La razón es que el módulo bifacial está más protegido y conseguimos garantizar una degradación inferior a lo largo de los años, incluyendo aumentando 5 años de garantía. Volviendo al tema del LCOE, ya vimos que la tecnología, la calidad de los módulos, la forma como diseñamos las plantas, cómo instalamos los módulos, cómo decidimos poner número de módulos por string, cómo hacemos la limpieza, todo esto afecta. Pero en una fase inicial, y donde el sector se enfoca tanto a nivel de CAPEX, nosotros tenemos que considerar cuál es el punto en que el módulo fotovoltaico nos va a ayudar o no a reducir nuestro CAPEX. De una forma muy sencilla, toda la discusión que tuvimos hasta ahora de cuanta más tensión de vacío tiene, menos módulos instalo, cuanto más corriente consigo, más producción tengo por string, se aplica en este punto, porque esto influencia directamente el diseño de la planta y el CAPEX está directamente relacionado con la inversión inicial para la ingeniería y para la instalación de la planta. Y es por eso que aquí hablamos de sistemas de montaje, porque, por ejemplo, si nosotros reducimos el número de módulos por string, quizás tenemos que aumentar el número de estructuras. Por otro lado, el sistema y la forma como instalamos el módulo nos puede permitir instalar en menos espacio o más espacio. El cableado, porque si aumentamos el número de strings, aumentamos el número, los metros de cable. Esto tiene un coste. Logística, toda la parte de commissioning y de garantizar que la planta está preparada para empezar a funcionar. Y claro, el tema de horas de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces yo diría que el BOS y el CAPEX están muy relacionados y desde la parte del módulo, como es el elemento generador y que tiene las limitaciones de tensiones, corrientes, etcétera, tiene un rol muy importante porque al final, dependiendo de las características mecánicas, dimensionales y sobre todo eléctricas del módulo, nos va a permitir hacer diseños mejores para nuestra inversión. A nivel de OPEX, también ya lo hablamos un poquito, pero hay que pensar que la planta tiene que ser cuidada. Y aquí incluyo un tema. Muchas veces me preguntan, y no sé si será también tema de discusión hoy, de cómo evalúo si merece la pena instalar bifacial o monofacial, etc. Por ejemplo, yo he dicho que para un bifacial hay a partir de una inversión superior porque necesitamos de garantizar una distancia al suelo. Esto significa que en muchos casos podríamos utilizar, dependiendo de la latitud, etcétera, estructura menos hierro, menos estructura, más bajas, y si utilizamos bifacial hay que garantizar esa distancia que puede significar un sobrecoste. También a la hora de limpiar y de pensar en el mantenimiento de la planta, no olvidar que con un bifacial tenemos dos caras para limpiar y no una. Por ejemplo, el tipo de inversor, si es centralizado, si es de string, porque el mantenimiento de un inversor centralizado es totalmente distinto de un mantenimiento de un inversor de string. Y también, claro, si tenemos componentes de mala calidad y tenemos muchos fallos, no es solo el coste de reemplazo o decir tenemos garantía o no tenemos garantía. Siempre que se tiene que desconectar la planta para cambiar lo que sea, se pierde producción.
Hoy en día, y para garantizar estos yields y para garantizar estas soluciones a 25, 30 años con performance y eficiencias dentro de lo que les estoy a enseñar, lo que se está a utilizar son tecnologías monocristalinas con la solución PERC, que son tratamientos superficiales que garantizan una mejor absorción de la luz, menos pérdidas ópticas, etcétera, etcétera. También la estabilización inicial del módulo, que es común al efecto fotoeléctrico, se ha conseguido con estos tratamientos a las células reducir y por eso nos permite garantizar que en el primer año el módulo no va a degradar más que 2%. Yo me acuerdo de épocas al inicio del boom, sobre todo en Europa, del fotovoltaico, en que se hablaban de 2,5, 2,6, 3% de pérdidas para la estabilización. Uy, perdón. En esta presentación, la idea también era hablar un poco de las soluciones de LONGi. Hasta mitad de 2020, nuestro mainstream, nuestro producto estrella, es lo que nosotros designamos IMO 4. El IMO 4 tenía dos familias, la familia de 60 células, la familia de 72 células. La idea aquí era tener soluciones para distintas aplicaciones, permitiendo que nuestros clientes no estén solo con una dimensión, con una solución, pero que tenga flexibilidad, porque el de 60 células tiene otras dimensiones, tiene otras características eléctricas. Este año lanzamos, por tanto, esto ya es una realidad, ya estamos fabricando en nuestras fábricas en China el IMO 5 y una vez más lanzamos dos familias, una de 66 células, otra de 72 células. Los módulos han crecido. El nuestro de 72 células tiene 540 vatios de potencia y el de 66 células puede llegar hasta 495 vatios. La gran diferencia entre el IMO 4 y el IMO 5 es el tamaño de la oblea, porque la oblea del IMO 4 era de 166 milímetros y ahora estamos utilizando obleas de 182 milímetros. El MDS que vemos aquí en este slide es exactamente eso que significa. MDS es obleas de 182 milímetros. Hay una novedad que no es tanto novedad que hemos introducido en nuestros módulos, que es dopar las células con galio. El tradicional en el sector es dopar con boro. Todo el mundo sabe que el galio ayuda a la estabilización, ayuda a una menor degradación de las células y no se utilizaba por temas de estructura de costes. Puedo confirmar que LONGi hoy en día tiene todas sus células, sea un IMO 4 o IMO 5, ya dopadas con galio. Ya lo había mencionado que la tecnología muy madura, muy experimentada, es tipo P, PERC, y con 9 busbars. Los busbars son el número de soldaduras que tenemos en las células y aquí el 9 o 6 o 8 o 2, como era al inicio, al final es encontrar el mejor equilibrio entre dejar área activa de la célula y tener las pistas para que la corriente pueda pasar. Y por todos los estudios que hicimos internamente y también con terceras partes, el equilibrio ideal es con los 9 busbars y todas nuestras células ahora tienen 9 busbars. Aumentamos la eficiencia a 21,1%, lo explicaré un poquito mejor, y dejo aquí un parámetro, el mejor del mercado, que es a nivel del coeficiente de temperatura, porque este es el parámetro que nos dice cómo se comporta el módulo cuando tenemos calor, porque al módulo le gusta radiancia, le gusta determinadas áreas del espectro solar, pero no le gusta temperatura. Y cuanto más aumentamos la temperatura, más reducimos la capacidad del efecto fotoeléctrico. Entonces, nuestro coeficiente de temperatura para la potencia es de 0,35% por grado Celsius. Significa que para cada grado que aumente arriba de la operación nominal de temperatura del módulo, se pierde la capacidad en 0,35%. Que es muy bueno, porque el ideal sería 0, no existe, pero menos 0,35 es un parámetro muy interesante para climas con más calor. Estas son las dos familias, yo les llamo familias porque en lo de 72 y lo de 66 células tenemos la solución monofacial y bifacial.
Y aquí yo me gustaría hablar un poquito de los parámetros, porque al final esto es lo que nos va a decidir qué impacto va a tener el módulo en el BOS, en el LCOE al final. Entonces, empezando con el módulo de dimensión más grande, de 72 células, que nuestra potencia máxima son 540, entramos ya en lo que yo mencionaba antes del BOC. Yo he visto módulos de potencias iguales, otros superiores, otros incluso inferiores, con BOCs de 51, 52, 53, también ya los he visto inferiores. No olvidar que este es el parámetro que nos define al final cuántos módulos vamos a conectar por string. Desde que lanzamos el IMO 5 ya me han hecho la consulta muchas veces y estamos a conseguir, según nuestros cálculos, instalar 29 a 30 módulos por string con esta potencia, lo que es muy interesante a nivel de BOS. Es un módulo que pesa 32,3 kilos, por tanto, pesa un poquito más que el normal, pero es un peso que sigue permitiendo que dos personas instalen el módulo, y que significa que no va a obligar a un extra coste de más mano de obra. Y el tema de la corriente, que también lo he hablado, de 13 amperios. Según nuestra perspectiva del mercado, hoy en día, a nivel de inversores de string, la limitación está en los 15 amperios. Entonces, lanzar módulos con 18, 17, 19 puede significar un desafío para nuestro cliente si pretende instalar con inversores de string. Por ahora tenemos la corriente a 13 amperios, lo que permite a nuestro cliente utilizar cualquier solución. Un tema que es común en este mercado y que está a pasar con los fabricantes es que los módulos están a crecer. Las obleas están a crecer, los módulos están a crecer. Nuestro módulo de 66 células con 2,07 metros está muy dentro de las dimensiones de nuestro antiguo IMO 4. Entonces también tuvimos el cuidado de haber un plan B, una opción, para que los clientes que tengan proyectos muy específicos donde las dimensiones del de 72 células no sirvan por el tracker, por la estructura, por el espacio, por la especificidad del proyecto, tengan la flexibilidad de poder utilizar el de 66 células y de ancho, los dos tienen el mismo ancho. Bien. Si miramos los parámetros eléctricos de 66 células, como ya he mencionado, nuestra potencia máxima en esta gama son de 495 vatios. El VOC es inferior, porque también tenemos menos células, tenemos menos potencia y, claro, también la corriente baja aquí. Este mismo nivel de instalaciones más residenciales, más de generación distribuida, podrá tener algún interés. Y, por ejemplo, aquí en España, estoy a ver que nuestros distribuidores que trabajan mucho en este mercado me hacen mucha consulta sobre este tipo de solución. Las eficiencias y lo que hemos presentado, que al final decimos nuestro módulo ayuda a reducir el coste del sistema y a optimizar el COE, estamos trabajando con una tecnología muy madura, PERC, monocristalina, etc. Pero hay pequeños detalles en el diseño del módulo que pueden hacer la diferencia. Y LONGi está patenteado lo que nosotros llamamos Smart Soldering Technology. Al final es un conjunto de pequeñas cosas que nos traen un resultado muy interesante. Yo me acuerdo de, como he mencionado, de haber 2 bus bars, 2 soldaduras por célula. Todas las soldaduras eran hechas de forma manual y eran planas. Después se ha empezado a automatizar el proceso de soldadura y la soldadura en sí ha dejado de ser plana y ha pasado a ser circular, porque hemos entendido que la forma circular reducía las pérdidas ópticas. Y LONGi también lo ha utilizado. En este momento, LONGi utiliza lo que llamamos una soldadura segmentada. Y no es circular, es con una forma triangular cuando soldamos en la parte delantera de la célula y plana cuando soldamos en la parte detrás de la célula. Es una pieza única, no es que la parte triangular esté soldada a la parte plana, porque si no tendríamos resistencias, y aquí no nos interesan resistencias para nada. Y esto nos ha permitido mejorar la eficiencia en 0,3%. ¿Por qué ha mejorado la eficiencia? La forma triangular ha reducido aún más las pérdidas ópticas. Por otro lado,
introducimos dentro disto de que é a Smart Soldering Technology, um processo de soldadura que nos ha permitido reducir em 20% a tensão que hacemos a la hora de soldar na célula. Este é um processo crítico para fabricar um módulo, porque a célula é muito sensível, não podemos fazer muita pressão porque se rompe. Então, en este proceso, a la hora de soldar y automatizado, hay mucho producto con defecto que tenemos que echar. Reduciendo la necesidad de tanta presión para soldar, nos ha permitido optimizar nuestro proceso y hicimos nuestros estudios para garantizar que la efectividad de la soldadura es igual a que hacíamos con más tensión. Y no hay truco. La solución aquí es que esta forma y la forma que Longi ha patenteado para soldar nos ha permitido esa reducción. Esto es lo que enseño aquí en este esquema, que creo que es un poquito más visible, y también para hablar de la tercera novedad que introducimos, que es optimizar el diseño y el espacio del módulo. El espacio entre filas de células en nuestro IMO 4 era de 2,0 milímetros y nuestra soldadura era circular, y ahora tenemos la soldadura segmentada y el espacio entre filas es de 0,6 milímetros. La eficiencia se calcula por unidad de área. En este caso lo que hicimos ha sido optimizar la área, porque si juntamos más las filas, no necesitamos de tanta área para la misma potencia. Adelantándome a la pregunta de la seguridad eléctrica, porque trabajamos en continua, producimos en continua, hay riesgo de arco eléctrico. Las normas IEC que nos permiten certificar el módulo nos hablan de un límite de 0,3 milímetros. Significa que todos los módulos Longi están certificados por las terceras partes según las normas IEC y que estamos muy cómodos con el tema de la seguridad eléctrica porque estamos en el doble del mínimo para tener algún riesgo de arco eléctrico. Cuando un fabricante intenta lanzar un nuevo modelo, es lógico que se haga un estudio de mercado, de aplicación, y lo que desde Longi nosotros entendemos es que hay como mínimo 5 puntos que son muy importantes para decir este es el diseño, esta es la solución que el mercado necesita. Y el punto número 1 es la producción, que nosotros tengamos una producción y una tecnología madura, que tenga un coste optimizado y que nos permita estar dentro de la estructura de costes del mercado o incluso bajar esa estructura de costes. Hay cosas que dependen de nosotros, hay otras que no, como por ejemplo el precio de las materias primas que utilizamos para fabricar, pero a nivel de optimización de nuestro proceso, sí. Por ejemplo, un buen ejemplo aquí, N-Type. Podríamos fabricar N-Type, sí, pero el coste de fabricar N-Type aún no se justifica para el mercado global de gran escala que estamos hablando. Podrá ser algo que hablaremos al futuro. ¿Cómo es el módulo? ¿Cuál es la calidad del módulo? ¿Qué módulo estamos ofreciendo a nuestros clientes? Entonces, cuando hablamos de 9 busbars, cuando hablamos de PERC, de monocristalina, de la Smart Soldering Technology, son sistemas estudiados, maduros, optimizados para dar una buena solución. Otro punto importante es la compatibilidad. No me interesa fabricar un módulo de 20 amperios y que mitad de mis clientes que quieran instalar con inversores de string no lo puedan utilizar. Las dimensiones de los módulos hoy en día ya significa un desafío y un reto muy interesante para los trackers, para las estructuras. Por ejemplo, desde Longi estamos haciendo muchos estudios de compatibilidad con los principales fabricantes de trackers exactamente para que haya solución para estas nuevas dimensiones. Y a la hora de diseñar el IMO 5 tuvimos eso en atención, no ultrapasar determinadas dimensiones que nos afecten la compatibilidad con las estructuras y con los trackers y a la vez, que es el punto 4, que nos obliguen, por ejemplo, a cambiar nuestra forma de transportar. El común es containers de 40 pies. ¿Vamos a transportar un poquito menos de módulos? Sí, pero podemos seguir transportando en estas condiciones sin tener una afectación considerable. Si los módulos crecen demasiado, quizás ya tendremos que pensar en otro tipo
de container para transportar cantidades interesantes. Y a la hora de instalar, yo lo he visto alguna vez, he visto un módulo, por ejemplo, de capa fina, no era cristalina, donde eran necesarias 6 personas para instalar el módulo por sus dimensiones. Voy a dar un ejemplo un poco tonto, se me permiten porque es un extremo, pero la forma como están a crecer los módulos, al día de hoy para Longi también ha sido importante considerar que la forma de instalar, el número de personas y cómo se instala y las cargas mecánicas pueden ser realizadas igual que antes. ¿Bien? Y esto nos lleva entonces al sistema, al coste del sistema. Hablamos de la importancia de la tecnología, de la instalación, del diseño. Les he enseñado las soluciones que Longi está en el mercado, sobre todo con el IMO 5, y ahora cómo nosotros cuadramos esto en el mercado real. Esta es una tabla que nos da un ejemplo de cómo hacemos algunas comparativas. Lo que hicimos fue coger un módulo del mercado, no nuestro, considerar que este es nuestro módulo de referencia, por eso el baseline aquí, sus características eléctricas, después elegimos más 3 con otras características, el nuestro IMO 5 de 72, el nuestro IMO 5 de 66, y intentamos calcular cuál es el ahorro de cada uno de estos modelos con relación al de referencia. Y esta es una tabla muy resumida, esto tiene algunos cálculos por detrás, como debe entender, pero al final hay aquí parámetros que nos permiten justificar por qué estas diferencias en el resultado. Por ejemplo, vamos a hacer aquí una comparativa de wafer 210, 50 células, que es esto que significa, es un módulo que tiene obleas de 210 milímetros, 50 células y debita una potencia de 495. Entonces lo podríamos comparar con el nuestro de 66, que debita exactamente la misma potencia pico. ¿Por qué es que yo ahorro más en este que en este? Aquí es tan sencillo cuanto esto. Si miramos el VOC del de 50 células, 51,3, 45,4, significa que yo aquí estoy a instalar 30 módulos, y podría incluso, en algunos casos, dependiendo de la temperatura, instalar más, y aquí estoy para las mismas condiciones de temperatura y radiancia a instalar 27. Esto va a obligar a que yo, para la misma potencia, tenga más número de strings, más cables, más mano de obra, más terreno, y ahí se encuentra la diferencia en el ahorro. Esto es el ahorro comparando siempre con el coste que se ha calculado para el de referencia. Y ya estamos terminando. Y ahora aquí les dejo un poquito una idea de una comparativa, una gráfica que nosotros hicimos comparando un módulo de 410 con nuestro módulo de 535, el IMO 5, porque al final el 540 es el de potencia máxima, pero estamos comparando con uno de 535. Y al final lo que nosotros calculamos es que cambiando del de 410 para el nuestro de 535, por el efecto en el BOS y todo lo demás que vimos arriba que influencia el LCOE, reducimos en 3,5%. ¿Okay? Aquí le llamamos mainstream product porque este era el producto más común a nivel de potencia que encontrábamos en el mercado y por eso la comparativa se ha realizado con este. Ya en forma de terminar, el LCOE al final es el resultado del LCOE depende de un conjunto de factores donde los módulos fotovoltaicos sí tienen una importancia muy grande porque sigue siendo el componente donde tenemos que invertir más y el componente que tenemos que mantener más y el que tenemos que cuidar y el que nos puede dar más yield, más producción, más performance, más potencia y mejor el COE. Pero claro, todo está relacionado porque al final esto es una cadena. Tenemos costes de logística que tenemos que optimizar, las compatibilidades de qué tipo de componentes podemos utilizar con este módulo y no con otro, a nivel de diseño de las instalaciones, el coste de la mano de obra, que es significativa, y claro, cuánto vamos a conseguir producir al final con esta solución de módulos.
Les doy las gracias por vuestra atención y totalmente disponible para cualquier inquietud que tengan. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Mira, tenemos en YouTube, nos han dejado 2 preguntas. Sí. La primera es, con relación a los bifaciales, ellos ayudan a la LCOE en large scale y distribuida, es la pregunta. Ok. Pregunta interesante, porque es así. Como he comentado, nosotros estamos, por ejemplo, a entender que los módulos tienen una afectación de la LCOE dependiendo también de lo que nos permitan producir. Y hay esta demanda de producir cada vez más, porque cuanto más yo produzca en menos espacio, más rentabilizo. El bifacial tiene un contributo de la parte trasera que nos aumenta la producción. Entonces la respuesta a la partida es sí. La única cosa es no olvidar que he mencionado que para instalar un bifacial a nivel de CAPEX hay un sobrecoste, que es el coste más a nivel de vatio pico, que en este momento está por $1 céntimo y que tiene tendencia a igualarse el coste bifacial con monofacial, y tiene el sobrecoste de la instalación en sí, porque si tenemos que garantizar esta altura al suelo, significa que tendrá un sobrecoste. Por otro lado, a nivel de OPEX, tenemos las 2 caras para limpiar y otro tipo de mantenimiento. Entonces, si el cálculo de que la inversión para la estructura y para el coste adicional más el sobrecoste del mantenimiento es inferior a la ganancia que la parte de atrás con el albedo que yo tengo me va a generar, entonces el bifacial será sin duda una buena solución para optimizar mi LCOE. Solo para terminar, la demanda de bifacial está a aumentar de una forma increíble. Nosotros estamos a cada mes casi a revisar nuestra planificación de producción porque teníamos una idea de una determinada demanda para bifacial y no es así. Está aumentando mucho porque este cálculo que yo he mencionado ahora está a salir positivo en gran parte de los proyectos. Y entonces, con la diferencia de precio que existe del vatio pico, en gran parte de los proyectos ya se está instalando bifacial. Perfecto, Víctor. Pues mira, la otra pregunta que tenemos es en cuanto a la diferencia en los wafers de los fabricantes, que por qué unos tienen 210 milímetros y otros 182 milímetros. Okay. La realidad es interesante porque casi que podemos decir que hay 2 grupos, ¿no? El grupo que está desarrollando 210 y el grupo que está desarrollando más 182. Y no significa que los de 210 no hayan mirado las wafers de 182 y que los que estamos con 182 nos tenemos a mirar las de 210. Yo creo que al final depende de la estrategia de cada empresa. Los principales fabricantes estamos en la de 182 porque consideramos que es el mercado que tenemos al día de hoy. El día de hoy, con el tipo de inversores, con el tipo de tracas, con el tipo de limitaciones como los 1500 voltios, etcétera, etcétera, es un mercado aún de las obleas de 182. No significa que en un año o en 2 años nos debemos a decir exactamente al revés, que se ha optimizado a nivel de diseño de plantas, de componentes, de tráqueas, de inversores, y que las dimensiones y las potencias que van a dividir módulos con las de 210 no sea la solución más compatible con el mercado. Hablando del estado de arte del día de hoy del mercado, y para ofrecer una solución al cliente que no tenga mucha dificultad en encontrar soluciones para su diseño, los principales estamos en la clase de los 182 milímetros. Genial, pues no hay más preguntas. Si te parece bien, cuando editemos el vídeo y lo compartamos en la plataforma, pondremos pues un contacto tuyo para que la audiencia que vea esta grabación en diferido pues te pueda contactar con más preguntas, ¿de acuerdo? De acuerdo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Un buen final de semana. Igualmente, muchas gracias.